Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 71. El precio. Loki no soltó el aire que había estado conteniendo hasta que regresó a casa desde el gremio. Esta vez, sí que había perdido los estribos. No le cabía duda: Uranus sabía algo del alboroto en la mazmorra, pero ese viejo cabrón se había hecho el desentendido. Ella no sabía exactamente qué había visto ni cuál era su objetivo, pero una cosa era segura: no iba a permitir que volviera a cruzar su línea roja. Por fin me he calmado, murmuró, exhalando los últimos vestigios de su frustración mientras se encontraba frente a las puertas de la mansión. En ese preciso instante, una voz surgió de las sombras. Cynthia dio un paso al frente, haciendo una reverencia respetuosa. Lady Loki, la diosa Astrea ha llegado. Oh. Astrea-chan también está aquí. Bueno, eso es perfecto. Para Loki, esa fue prácticamente la primera buena noticia que recibió en todo el día. Empujó la puerta y entró a grandes zancadas. Line la condujo por el pasillo hacia la habitación de invitados donde Astrea la esperaba. En el momento en que entró, Loki se encontró con una escena que la hizo detenerse. Astrea estaba sentada en el sofá. Su larga cabellera castaña se veía tenue bajo la luz de la lámpara. Sus ojos zafiro, generalmente llenos de convicción, estaban ensombrecidos por la preocupación y la desesperación. La otrora inquebrantable diosa de la justicia parecía frágil. Así que eso es lo que la maternidad le hace a una diosa, pensó Loki. Te hace más humana. Esto no hizo más que confirmar lo que Loki ya sabía: en el momento en que un dios descendía al mundo inferior, sus corazones inevitablemente comenzaban a cambiar. Algunos hacia la luz, como Astrea. Y otros hacia la oscuridad. Y esta versión de Astrea, la que temblaba de culpa y dolor, era exactamente con quien Loki necesitaba hablar. Es raro verte así, Astrea. Loki. Lo sé, lo sé. No estás de humor para charlas triviales. Así que dejemos de lado las formalidades y vayamos al grano. Loki se apoyó en la mesa, con un tono informal pero incisivo. Sé de esa pequeña señal divina de auxilio que enviaste a la mazmorra. Considerando que solo mis hijos estaban allí abajo en la expedición, creo que ambos sabemos a quién iba dirigida. 1. Su sonrisa se volvió fina y cortante. Tú, la diosa que se enorgullece de la justicia, haciendo algo tan egoísta. Eso no es propio de ti, ¿no crees? Astrea se estremeció y cerró los ojos. El dolor se reflejó fugazmente en su rostro. Sabía que Loki tenía razón. Lo que había hecho estaba mal: era imprudente, desesperado, egoísta. No había sopesado las cosas. Había actuado por emoción, no por principios. Por primera vez, había desechado la misma justicia que defendía, todo porque no podía soportar perder a sus hijos. Loki. Sé que fue mi culpa. Le temblaban los labios al morderse con fuerza, dibujando una línea roja sobre ellos. Pero se obligó a continuar. Tus hijos siguen ahí fuera, en su expedición. Mis acciones interrumpieron su misión y, peor aún, podrían haberlos puesto en peligro. Aceptaré el castigo que consideres justo. Pagaré lo que sea necesario. Solo. Por favor, deja que mis hijos vuelvan a casa. Loki la observó en silencio. La ira que había albergado antes comenzó a desvanecerse. Que una diosa como Astrea, que había vivido toda su vida guiada por principios, abandonara su credo por el bien de sus hijos. Eso no fue debilidad. Eso fue crecimiento. Aún así, había un precio que pagar. Por suerte para ti, dijo Loki finalmente, quien captó tu señal resultó ser mi hijo más preciado. Si hubiera sido cualquier otro, tus hijos estarían enterrados en la mazmorra ahora mismo. Solo gracias a la habilidad especial de mi hijo lograron salir con vida. Los hombros de Astrea se relajaron con alivio. Por primera vez desde su llegada, sintió un ligero alivio en el pecho. Cuesta lo que cuesta, sus hijos están vivos, y eso es lo único que importa. Al ver ese leve destello de alivio en el rostro de Astrea, el lado travieso de Loki se despertó. Sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa. No cantes victoria tan pronto, Astrea-chan, bromeó. Según el informe de mis hijos, aunque todos sobrevivieron, la mitad de los tuyos volvieron lisiados. Su tono era ligero, pero sus palabras golpeaban como un martillo. Scarlett Arnell y Yamato Rindow perdieron el brazo derecho. Trail perdió ambas piernas. Dos elfos, uno perdió el brazo izquierdo y el otro la pierna derecha.
El resto están gravemente heridos. Sinceramente, es peor de lo que esperaba. Tos. El color se fue del rostro de Astraea. Su mente se llenó de recuerdos de rostros sonrientes, los niños que habían partido hacia la mazmorra rebosantes de sueños y valentía. Ahora, esas mismas sonrisas habían desaparecido, reemplazadas por cuerpos destrozados y futuros truncados. Sus ojos se enrojecieron al llenarse de lágrimas. No salió ningún sonido de sus labios, pero todo su ser irradiaba dolor. Tan solo imaginar su dolor, su desesperación, era suficiente para destrozarla. Loki, observándola en silencio, sintió de repente un ligero remordimiento. Quizás me excedí un poco. Pero entonces se imaginó a sus propios hijos, si hubieran regresado destrozados o peor, y su expresión se endureció de nuevo. No, decidió ella. Dejémosla sentir esto. Solo por un momento. El tiempo transcurrió en silencio. Astrea permanecía allí, hueca y temblorosa. Solo cuando la atmósfera alcanzó su punto más sombrío, Loki volvió a hablar, lentamente, casi con pereza. Aún así, supongo que tu suerte no se ha agotado del todo. Resulta que curar lesiones incapacitantes es una de las especialidades de mi hijo. ¿Qué? Astraea parpadeó, completamente desconcertada. Su dolor, su desesperación. Toda la emoción a la que se había aferrado se hizo añicos en un instante. Se quedó mirando, atónita, mientras Loki sonreía como un gato que ha acorralado a su presa. Esto es la revancha. Astraea lo comprendió de inmediato. Era la venganza de Loki por la acción egoísta que había puesto en peligro a sus hijos. Loki ya había fijado el precio antes incluso de que Astraea cruzara la puerta. Loki, dijo Astraea finalmente, recobrando la compostura, vamos a discutir tus condiciones como es debido. 3. Capítulo 72. Todo es obra de la facción oscura. La marioneta ya había entrado en la zona de descanso. Tsuna le ordenó que se detuviera fuera de la barrera y esperara. Lo que sucedió después dependió enteramente de la actitud de Loki. Ya están aquí. Un televisor apareció frente a Tsuna, y en la pantalla apareció la imagen de Loki, con otra diosa de pie detrás de ella. Tsuna, déjame presentarte, dijo Loki alegremente. Ella es la diosa Astraea, cabeza de la familia Astraea. Tsuna parpadeó, algo sorprendido por la inesperada situación. Su mirada recorrió a Astraea, observando su aspecto ligeramente desaliñado, sus ojos enrojecidos y la tenue aura de cansancio que la envolvía. ¿Acaso Loki acababa de terminar de acosarla o algo así? Se preguntó, aunque se guardó ese pensamiento para sí mismo. En voz alta, simplemente sonrió y dijo buenas noches, Lady Astraea. Astraea no respondió de inmediato. En cambio, hizo una profunda reverencia, con la voz temblorosa de sinceridad. Gracias. Gracias por escuchar mi oración. Y por salvar a mis hijos. Tsuna asintió levemente, aceptando el agradecimiento sin formalidades. Comprendía perfectamente lo que ella debía estar sintiendo en ese momento. Sus hijos acaban de llegar hace poco, dijo amablemente, ¿le gustaría verlos? Por supuesto. Su voz se elevó de repente, y la desesperación y el alivio se hicieron patentes en su tono. Tsuna no se sorprendió, pero aún así necesitaba advertirle. Simplemente. Prepárate. Su estado no es bueno. La expresión de Astraea se ensombreció, pero asintió. Loki ya le había dicho que Tsuna podía curar heridas graves, así que logró controlar sus emociones. Una vez que ella dio su confirmación, Tsuna hizo que la marioneta regresara a su habitación. Metió la mano en la dimensión alternativa donde descansaban las chicas de la familia Astraea y las atrajo a la habitación. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. En el momento en que aparecieron las chicas, se quedaron paralizadas, mirando atónitas la pantalla del televisor, la imagen de su diosa observándolas desde el otro lado. Su fortaleza se desmoronó al instante. Las expresiones estoicas que habían mantenido durante todo su sufrimiento se disolvieron en lágrimas. 4. No habían llorado al enfrentarse a la muerte en la mazmorra. Pero ahora, al ver a su diosa, a su familia, se desbordaron. Ninguno habló. No hacía falta. Las lágrimas que corrían por sus rostros lo decían todo. A Astraea le dolía el corazón mientras los miraba a través de la pantalla. Vio los brazos derechos amputados de Alice y Kaguya, las piernas de Lyra, la mano derecha de Ryu y el brazo izquierdo de Kelty. Los demás parecían intactos, pero el estado de sus ropas, desgarradas, le reveló la brutalidad de la batalla. Tsuna se levantó silenciosamente de su silla. Iré a buscar a Finn y a los demás, dijo simplemente, y salió de la habitación.
Las habitaciones de la casa del árbol estaban bien insonorizadas, así que una vez que Tsuna cerró la puerta, el silencio ahogó los gritos del interior. Sabía exactamente dónde encontrar a Finn, Gareth y Rivería. Primera parada Rivera. Toc toc toc. Un minuto después, la puerta se abrió. Rivera estaba allí de pie, vestida con ropa de dormir holgada, con su largo cabello verde ligeramente despeinado. Tsuna. Es tarde. ¿Qué está pasando? Tsuna asintió. Acabo de traer de vuelta a la familia Astraea del piso 30. Quedaron atrapados en la anomalía de allí abajo. Muchos perdieron extremidades y la mayoría de su ropa está destrozada. Necesito tu ayuda. ¿Qué? Los ojos verdes de Rivería se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. Subiste al piso 30. ¿Sola? Este no es el momento para eso, dijo Tsuna, sacudiendo la cabeza. Rivería salió de su ensimismamiento, se giró y desapareció en su habitación. Espere aquí. Un instante después, reapareció con los brazos cargados de ropa. La familia Astraea tenía 11 miembros, y había cogido suficiente para todos. Están en mi habitación, dijo Tsuna. Puedes entrar directamente. Comprendido. Tras despedir a Rivería, Tsuna se dirigió a los aposentos de Gareth. Toc toc. La puerta se abrió en menos de 10 segundos. Oh, Tsuna. ¿Desvelado, eh? ¿Vienes a charlar con el viejo? Algo así, respondió Tsuna. Pero es serio. Ya hablé con Rivería. Está cuidando de la familia Astraea en mi habitación. 5. La sonrisa despreocupada de Gareth desapareció. Su expresión se endureció. Así que es malo. Sí. Y está relacionado con las anomalías con las que nos hemos topado últimamente. Pero busquemos a Finn antes de que tenga que explicarlo todo 2 veces. Los dos caminaron juntos hasta la habitación de Finn. En cuanto Finn abrió la puerta, entraron sin más, dejándolo perplejo y confundido. Se quedó mirándolos, completamente perdido. ¿Qué está sucediendo? Tsuna no perdió el tiempo. Envié un títere al piso 30 hace un rato. Descubrí que la facción oscura ha estado manipulando los mecanismos de la mazmorra para atacar a la familia Astraea. La repentina declaración dejó a Finn atónito por un instante. Procesó las palabras y luego frunció el ceño profundamente. ¿Así que las anomalías de la mazmorra son obra suya? Exacto. Durante la última semana, la mazmorra ha estado inestable, oleadas esporádicas de monstruos, jefes de piso mutados, apariciones erráticas. Supongo que descubrieron uno de los sistemas de control de la mazmorra y han estado realizando pruebas en él. Eso es lo que está causando todas estas reacciones. El rostro de Finn se ensombreció, esos bastardos. No se imaginaba que los restos de la facción oscura aún pudieran causar semejante caos. Habían encontrado la forma de manipular la propia mazmorra, sumiendo a toda la estructura en una crisis solo para probar su descubrimiento. Y, sin embargo, una especie de admiración sombría se coló en su tono. Esa es exactamente la clase de locura que esperaría de la facción oscura. ¿Así que la familia Astraea era su objetivo? Sí, confirmó Tsuna. 5 de ellos perdieron extremidades. El resto están gravemente heridos. Maldición. Finn y Gareth intercambiaron miradas sombrías. La brutalidad del hecho no dejaba lugar a dudas, se trataba de una misión de exterminio a gran escala. La facción oscura perseguía a los hijos de Astraea por una sola razón: justicia. Aplastar por completo esa bandera, destruir el símbolo de rectitud de horario. Ese era, más que nada, el tipo de mensaje que la facción oscura quería transmitir. 6. Capítulo 73. Juggernaut. Bueno, Tsuna, ¿qué estabas pensando al irte por tu cuenta así? Tras escuchar la situación general, Finn se centró inmediatamente en el siguiente asunto urgente: la operación en solitario de Tsuna. Sí, gruñó Gareth. El viejo también tiene curiosidad por eso. Bajo sus miradas inquisitivas, Tsuna comenzó a explicar el susurro que había escuchado cerca de su oído, sus propias sospechas y preocupaciones al respecto, y cómo eso lo llevó a actuar solo. Veo. Una vez que terminó, Finn y Gareth intercambiaron miradas cómplices. Si no se tratara de una pelea y solo de un rescate, entonces sí, tu habilidad es perfecta para eso. Podía enviar marionetas al lugar objetivo y luego usar a los conejos espaciales para llevar a los heridos a la dimensión alternativa. Eso compensaba por completo la debilidad de los conejos contra enemigos rápidos. No podían sujetar a los oponentes rápidos, pero siempre podían salvar a los heridos. Había llevado la funcionalidad de los Space Rabbits al extremo, haciendo posible realizar rescates en cualquier momento y lugar.
Era una habilidad perfectamente adaptada a las expediciones a las mazmorras, una forma de apoyo invaluable. Tsuna, dijo Finn, cruzándose de brazos, explícame otra vez cómo funciona el mecanismo de la mazmorra. Apenas había terminado de suspirar cuando recondujo la conversación al verdadero problema. La facción oscura había logrado usar ese extraño sistema para devastar a la familia Astraea y causar semejante carnicería. Eso era algo que debían comprender. Cuando el daño en un piso específico de la mazmorra alcanza cierto umbral, comenzó Tsuna, se activa lo que se llama un modo de limpieza. La mazmorra envía a un limpiador, o más propiamente llamado Juggernaut, un monstruo lo suficientemente poderoso como para arrasar con todo en ese piso. La facción oscura debió descubrir ese mecanismo por accidente. Desde entonces, han estado experimentando con él una y otra vez, lo que provocó todas las anomalías recientes en la mazmorra. Veo. Los rostros de Finn y Gareth se endurecieron. Pensar que la mazmorra tenía un sistema así, cuando recibe demasiado daño, contraataca. Menos mal que lo descubrimos antes. 7. Sí, murmuró Gareth. Pero es una mala noticia que la facción oscura se haya enterado. Esos bastardos adoran poner trampas. Tendremos que estar alerta ante cualquier emboscada que puedan preparar allí abajo. Ambos hombres pensaban lo mismo, las tácticas de emboscada de la facción oscura eran legendarias. La familia Astraea era la prueba viviente de lo que sucedía cuando bajabas la guardia. Se volvieron hacia Tsuna, el único que había visto al Juggernaut en acción. Tsuna, ¿qué puede hacer exactamente este Juggernaut? La familia Astraea no es débil. ¿Cómo pudieron derrotarlos así? No son débiles, admitió Tsuna, pero la habilidad del Juggernaut es mucho más peligrosa. Él sabía mejor que nadie lo fuertes que eran los hijos de Astraea. Si hubieran sido débiles, no habrían estado en el piso 30, y la facción oscura no habría necesitado enviarles un Juggernaut. La fuerza del Juggernaut aumenta con el nivel del piso. Su cuerpo parece reseco, casi como un dragón reptante. Toda su estructura está hecha de piedras mágicas, lo que lo hace increíblemente resistente. Incluso un arma de segundo nivel apenas puede arañarlo, y mucho menos asestarle un golpe mortal. Mientras tanto, sus garras pueden perforar el acero común como si fuera papel. Hizo una pausa, con expresión sombría. No solo es resistente, sino también rápido. Cuando me lo encontré en el piso 30, superó en velocidad a mi marioneta antes incluso de que me diera cuenta de que se había movido. Y lo peor, puede reflejar magia. Con el doble de potencia. Tanto Finn como Gareth contuvieron la respiración con fuerza. Eso no solo era malo, era un desastre. Reflejar magia ya era aterrador de por sí, pero duplicar su potencia, eso lo convertía en la peor pesadilla para los magos. Así que es resistente a los ataques físicos, devuelve la magia y puede romper armas de primer nivel. Tampoco es lento. En resumen, un monstruo inmortal, resumió Gareth sombríamente. Sí, murmuró Finn. Esa cosa prácticamente nos contrarresta a los tres. Los dos hombres llegaron a la misma conclusión. Y compartieron el mismo dolor de cabeza. Al ver sus rostros preocupados, Tsuna ladeó la cabeza pensativo. En ese caso, Finn, Gareth. ¿Quieren entrenar un poco? Por si acaso volvemos a encontrarnos con un Juggernaut. Los dos veteranos intercambiaron miradas antes de mirarlo fijamente al unísono. 8. ¿Quieres decir que puedes hacer uno? Claro que sí, dijo Tsuna con una leve sonrisa. Conociendo los detalles, puedo reproducirlo con mi imaginación. Alzó una mano. Una figurilla del Juggernaut del tamaño de la palma de la mano se materializó al instante. Puedo crear bestias que absorben maná o que reflejan magia. ¿Por qué no iba a poder crear un Juggernaut? Finn contempló al monstruo en miniatura con incredulidad, comprendiendo plenamente la increíble habilidad de Tsuna. Pero en lugar de miedo, algo más brilló en sus ojos: ambición. Una vez que termine esta expedición, dijo en voz baja, entrenaremos como es debido. Ash, creo que finalmente entiendo tu hambre de fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, Finn sintió que la chispa del progreso se encendía en su interior. Se había visto frenado por innumerables responsabilidades y restricciones, pero una vez liberado de ellas, su deseo de crecer ardió con más fuerza que nunca. Gareth también lo sintió. Tsuna, tu habilidad es prácticamente multiusos, dijo el enano con voz ronca. Pero si nos enfrentamos a algo así con todas nuestras fuerzas, podríamos acabar con algunas extremidades menos. Yo puedo curar eso. Tsuna parpadeó inocentemente al soltar la bomba, dejando a Finn y Gareth mirándolos sin comprender.
Ya pensé en la curación durante mi fase de preparación. Reparar extremidades amputadas fue uno de los primeros problemas que probé, y funcionó a la perfección. Sinceramente, debería haberlo mencionado antes. Pero las cosas estaban muy ajetreadas, y la señorita Loki me dijo específicamente que mantuviera en secreto al conejo sanador por ahora. Para que su afirmación resultara más creíble, Tsuna añadió: ¿conoces ese patio lúgubre en los límites de la mansión Crepúsculo? Después de crear el conejo sanador, la señorita Loki me llevó allí enseguida. Había muchos voluntarios para recibir tratamiento. Finn y Gareth se quedaron sin palabras. Ya no quedaba nada que dudar. Tsuna, dijo Finn finalmente, esbozando una sonrisa, cuando termine esta expedición, tendremos mucho de qué hablar. Disipadas sus dudas, ambos hombres sintieron como su antiguo afán de 9. Superación volvía a encenderse, con más fuerza que nunca. 10. Capítulo 74. La decisión de Astraea. Rivería miró a las 11 chicas que tenía delante, con el corazón terriblemente apesadumbrado. Alice Lovella, que antes lucía una sonrisa radiante a diario, ahora tenía cicatrices que desfiguraban su rostro. Aquel brillo alegre que solía irradiar había desaparecido, reemplazado por una sonrisa vacía, de esas que se quiebran como el cristal al menor contacto. Y no era la única. Las demás se encontraban en estados similares. Es incluso peor de lo que imaginaba, pensó Rivería con tristeza. 5 de ellos están lisiados, murmuró. Eso significa que nunca podrán volver al frente. En esta ciudad laberíntica, perder la vida no era el peor destino. La discapacidad era. La muerte significaba el fin del dolor. Ya no había que pensar en el futuro. El sufrimiento quedaba para los supervivientes. Pero quedar lisiado significaba que la agonía se convertía en una carga que soportar. Y para alguien que una vez se erigió como un aventurero de gran renombre, verse obligado a aceptar un cuerpo destrozado. Esa era una crueldad que ni la muerte podía igualar. No se preocupe, Lady Astraea. Alice seguía intentando sonreír, tratando de calmar a su diosa. Kaguya y yo solo perdimos nuestros brazos derechos, eso es todo. La tecnología de horario es asombrosa. He visto personas con prótesis antes, prótesis hechas a medida. Son caras. Probablemente tendremos que endeudarnos como familia. Su mirada se desvió, casi inconscientemente, hacia la parte que le faltaba. Se mordió el labio con fuerza. Podía mentir a los demás, pero no podía mentirse a sí misma. Una derrota seguía siendo una derrota. Aunque consiguiera un brazo protésico, sus días como aventurera habían terminado. Solo los aventureros íntegros podían seguir adelante. Uno lisiado, por muy talentoso que fuera, no tenía futuro. 18 años de edad. Para la mayoría, la vida apenas comenzaba. Para una joven de 18 años con un nivel 4 como Alice, su talento era sencillamente extraordinario. Pero ese brillo se había extinguido por completo. Nadie podría aceptar ese tipo de destino. 11. Sí. Solo es un brazo, dijo Kaguya en voz baja. Bajó la mirada hacia su mano derecha, o mejor dicho, hacia el espacio donde solía estar. Un destello de arrepentimiento cruzó sus ojos, pero su rostro permaneció impasible. Tal vez perder un brazo signifique que nuestra aventura como aventureros termine aquí. Pero lo perdí protegiendo a todos los demás. Eso. Vale la pena. Pero el corazón de Astraea no hizo más que apesadumbrarse. Podía oír la pena y el dolor en sus voces, incluso cuando se esforzaban por sonar fuertes. ¿Valió la pena? Tal vez sí. Al fin y al cabo, 6 de sus hijos habían sobrevivido sanos y salvos. Pero el arrepentimiento era inevitable. Porque a otros 5, sus queridos hijos, les habían arrebatado su futuro. Alice. Kaguya. Vuestras aventuras no terminarán aquí. Astrea apretó los puños. Ya sabía la verdad. Ya no podía aferrarse ciegamente a la idea de justicia. Si la justicia realmente existiera en este mundo, ¿por qué sus hijos casi murieron en ese infierno llamado la mazmorra? ¿Era esta la recompensa a la rectitud? ¿Por qué? ¿Por qué aquellos que buscaban la justicia siempre encontraban finales tan crueles? Señora Astraea, ustedes. Toc, toc. Antes de que Alice pudiera terminar, un golpe en la puerta resonó en la habitación. Rivería abrió la puerta. Tsuna entró con Finn y Gareth detrás. Los 2 ejecutivos miraron a las chicas maltratadas de la familia Astraea y sus rostros se ensombrecieron. La situación era incluso peor de lo que Tsuna había descrito. La mirada de Tsuna se dirigió hacia la pantalla de comunicación, donde apareció el rostro de Loki.
Señorita Loki, ¿cómo le fue? Todo listo, respondió Loki con una sonrisa. Astraea ha decidido convertirse en mi diosa subordinada, y su familia se unirá oficialmente a la nuestra. Diosa subordinada. El mismo trato que tenía Freya en el relato original, pensó Tsuna. No sabía exactamente cómo funcionaba la jerarquía divina entre los dioses, pero sin duda esta no era una decisión tomada a la ligera. Si Astrea hubiera elegido este camino, significaría que sus hijos le importaban más que su orgullo como diosa. 12. Una vez que Tsuna lo confirmó, se puso inmediatamente a trabajar. Dado que Astrea había tomado su decisión, era necesario aplicar el paquete de tratamiento correspondiente. Diosa subordinada. Señora Astrea, quiere decir. Kaguya casi se puso de pie de un salto. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Astrea perdería su autonomía divina, sometida a la autoridad de Loki. Su libertad prácticamente desaparecería. Comiencen el tratamiento, ordenó Tsuna con calma. Silencio, por favor. Ante sus palabras, el conejo sanador apareció ante las chicas Astraea. Sus pequeñas manos aplaudieron entre sí, y una barrera translúcida se expandió, envolviendo al grupo en una luz brillante. Concédeles esperanza, por cualquier medio necesario. HHH. Al instante, de los muñones de sus miembros faltantes, comenzó a crecer hueso blanco y sangriento. ¿Qué es esto? La escena hizo que las chicas se estremecieran, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Pero entonces, ante sus ojos, sucedió lo imposible. Aquellos huesos se extendieron rápidamente, las articulaciones se conectaron y luego los músculos y las venas se entrelazaron sobre ellos. Se formó la carne, luego la piel. En cuestión de instantes, los brazos y las piernas que faltaban volvieron a estar completos. La habitación quedó en silencio. Regeneración. Susurró Rivería, con las pupilas temblando. Nunca había presenciado nada parecido. Ver regenerarse las extremidades perdidas fue, sencillamente, un milagro. Las chicas de Astraea se quedaron mirando atónitas, tocando sus cuerpos restaurados como si temieran desaparecer. Duele. Siseó uno de ellos. El dolor era agudo, abrumador, el dolor visceral de la vida volviendo a algo muerto hacía mucho tiempo. Sus nuevas extremidades aún estaban débiles, temblando, pero cálidas. Reales. Ha vuelto, susurró Alice. Miró fijamente su mano derecha, curvando lentamente los dedos. Cada nervio le ardía de dolor. Y de esperanza. Esto es real. Incluso Kaguya, generalmente la más tranquila de todos, se vio afectada. Sus futuros perdidos habían sido restaurados. Y en ese momento, finalmente comprendió por qué su diosa había tomado una decisión tan difícil. 13. Señora Astraea. Usted renunció a su libertad por nosotros. Astraea exhaló suavemente. Al ver a sus hijos regocijarse, el peso que oprimía su corazón finalmente se alivió. Para ella, proteger sus sueños y su futuro, sin importar el costo, valía la pena todo. 14. Capítulo 75. El plan a seguir interrogación de apertura exclamación de cierre interrogación de cierre. Alice se incorporó de golpe en la cama, jadeando en busca de aire. ¿Eso fue un sueño? Aquel monstruo morado oscuro la había perseguido sin cesar. Por mucho que corriera, siempre estaba justo detrás de ella. En el momento en que lo perdió de vista, su brazo derecho había sido cercenado. Su pecho se agitaba violentamente al inhalar con fuerza. Su corazón latía con fuerza, la sangre le corría por las venas. El mareo propio del pánico le nubló la vista hasta que el mundo se tambaleó y se distorsionó. Le llevó un buen rato estabilizar su respiración, calmar el temblor de su cuerpo. Solo entonces se atrevió a mirar su brazo derecho. Allí estaba. Entera. Intacta. No el muñón ensangrentado de su pesadilla. Sigue ahí, ¿de verdad que sigue aquí, pesadilla? Alice giró la cabeza. Kaguya estaba sentada, acurrucada en un rincón, abrazando sus rodillas. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido nada. Kaguya. La voz de Alice se quebró al hablar. ¿Fue todo una pesadilla? Sí, dijo Kaguya en voz baja. Fue horrible. Nos lo arrebató todo. Pero tuvimos suerte, Lady Astraea nos salvó. Lady Astraea. Al oír ese nombre, Alice por fin recobró el sentido. Sus recuerdos volvieron. La noche anterior no había sido un sueño. Había sido una trampa de la facción oscura. Todos deberían haber muerto a manos de ese monstruo morado oscuro.
Pero, por alguna razón, justo cuando estaba a punto de atacar, cambió de rumbo repentinamente, y apareció un aventurero que los arrastró a un mundo extraño e incoloro. Los había rescatado de las manos al borde de la muerte. En ese espacio grisáceo, mientras él se moviera, ellos se movían con él seguros, intocables. Luego llegaron a un lugar aún más extraño. Un espacio más tranquilo y apacible que cualquier otro que hubiera visto en la mazmorra. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió ninguna sensación de peligro. Fue allí donde conocieron a Rivería y, a través de una extraña construcción negra, vieron tanto a Lady Loki como a Lady Astraea. 15. ¿Eso no fue un sueño? Para nosotros, dijo Kaguya en voz baja, bien podría haberlo sido. Levantó la mano derecha, contemplando la extremidad que una vez perdió. Era valiosa, sí, pero sabía perfectamente lo que había costado aquel milagro. Lo que perdimos. Lady Astraea sacrificó su libertad para recuperarlo. A medida que sus recuerdos se iban recomponiendo, Alice recordó las palabras de Loki, algo sobre una diosa subordinada. La comprensión la golpeó de lleno y se quedó sentada, aturdida, en la cama. Kaguya. ¿Cómo se supone que vamos a enfrentarnos ahora a Lady Astraea? No me preguntes eso, respondió Kaguya. Yo tampoco lo averigüé en toda la noche. Querían enorgullecer a Astraea, que el nombre de su familia resonara en todo horario como símbolo de justicia. Pero al final, fue Astraea quien los salvó, probablemente sigan perdidos ahora mismo, dijo Rivera, reclinándose y mirando al techo. Después de todo lo que pasó anoche. ¿Quién no lo estaría? Para la familia Astraea, toda aquella terrible experiencia fue una pesadilla, dijo Finn con gravedad. Nadie esperaba que el piso 30 se convirtiera en semejante baño de sangre, no con 9 aventureros de nivel 4 allí. Los remanentes de la facción oscura sí que saben cómo causar problemas. Y pensar que descubrieron una contramedida integrada en la propia mazmorra. ¿Y qué hay de la decisión de Astraea? Preguntó Rivería, con preocupación reflejada en su rostro. Aceptó convertirse en la diosa subordinada de Loki, y su familia ahora está oficialmente unida a la nuestra. Finn negó con la cabeza inmediatamente. No, eso no es un problema. La decisión de Loki es acertada, para ambas partes. Acaba de poner a la familia Astraea bajo nuestra protección. Para Astraea y sus hijos, tampoco es un mal resultado. Cruzó los brazos. Recuerda, las familias de Astraea y Eri son las que mantienen el orden en horario. Por eso se han ganado muchos enemigos. La facción oscura probablemente las atacó precisamente porque todos están hartos de su justa intromisión. Incluso si alguien las hubiera atacado, nadie habría intervenido para ayudarlas. Pero ahora que están bajo nuestro mando, continuó Finn, esas mismas familias no se atreverán a actuar precipitadamente. Y si las decisiones de Astraea se atribuyen a Loki, siempre puede eludir la responsabilidad. Nadie es tan insensato como para apuntarle con su espada a Loki. 16. Rivería sonrió levemente. Por supuesto que no. Eso sería lo mismo que declararle la guerra a la segunda familia más fuerte de horario. Exacto. E incluso si alguien fuera tan estúpido como para intentarlo. La voz de Finn se volvió cortante. ¿De verdad crees que vivirían lo suficiente como para arrepentirse? ¿Dónde crees que encaja Tsuna en todo esto? Rivería guardó silencio. No necesitaba que él diera más detalles. Si alguien osaba provocar a Loki, Tsuna intervenía. Y cuando lo hacía, nadie se percataba de lo sucedido hasta que todo había terminado. Había rescatado a las chicas de Astraea de una muerte segura sin que nadie se diera cuenta. Si decidiera borrar a alguien, no dejaría ni rastro. Rivería suspiró suavemente. ¿Y qué hay de la expedición? Preguntó, cambiando de tema. ¿Continuamos? Nos detenemos, dijo Finn con firmeza. Ya sabemos que la facción oscura ha estado sembrando el caos en la mazmorra. Emboscaron a la familia Astraea y casi la aniquilaron. Si seguimos adelante con la expedición ahora, solo estaríamos enviando a nuestra propia gente a la muerte. Se reclinó en su silla, pensativo. Por suerte, nos preparamos antes de partir. Nuestro objetivo inicial era encontrar la causa de las anomalías de la mazmorra. Ahora que tenemos la respuesta, tenemos suficiente información para informar al gremio. No hay necesidad de perder más tiempo. Finn ya había cambiado de objetivo. La expedición ya no era su prioridad. La facción oscura lo era. A partir de ahora, dijo, endureciendo la voz, haremos oficial su exterminio. Rivería asintió. Astraea querrá verlo hasta el final. Y Loki. Nunca dejará que esos bastardos salgan impunes, concluyó Finn.
Entrecerró los ojos. Nosotros también tenemos cuentas pendientes con ellos. Y esta vez, no nos vamos a contener. 17. Capítulo 76. El regreso de la expedición. Un frescor recorría el aire de la madrugada. Las tabernas que habían permanecido abiertas toda la noche apenas comenzaban a cerrar, y los borrachos que salían a la calle eran recibidos por el aroma de un desayuno recién hecho al abrir las primeras tiendas. Las calles empedradas de Horario estaban inusualmente tranquilas. Por una de esas calles llegó un grupo que regresaba, una enorme formación de aventureros que emergía de la mazmorra. Su gran número atrajo todas las miradas a su alrededor. Un momento, ¿esa no es la familia Loki? Sí. Con solo ver a los tres de delante, no hay duda de quiénes son. En Horario, todos conocían los tres pilares de la familia Loki, los aventureros más famosos de la ciudad. Un momento. ¿Esos son miembros de la familia Astraea? Alguien entre la multitud finalmente se percató de los colores fuera de lugar mezclados en la columna de marcha, el carmesí y el blanco de la familia Astraea. Scarlett Arnell y Yamato Rindow. Son ellos de verdad. ¿Pero por qué regresan con la familia Loki? Qué raro. La familia Loki acaba de partir en su expedición. Es imposible que hayan terminado tan rápido. Exacto. Es demasiado pronto. Una expedición de la familia Loki nunca era corta. Todos sabían que su exploración llegaba hasta el piso 50. Para la mayoría de las familias, esa profundidad superaba con creces sus límites. Cada piso adicional significaba un peligro exponencialmente mayor y un espacio mucho mayor que cubrir. Incluso con su ruta establecida y las marcas hasta el piso 50, no había manera de que pudieran haber ido y regresado en menos de una semana. La gente que abarrotaba las calles no podía sacudirse la sensación de que algo en este regreso no encajaba. Una vaga y persistente sensación de que algo andaba mal, como si faltara algo vital. Un momento. ¿Dónde está toda su carga? ¿Acaso la familia Loki no se marchó con un montón de provisiones? Esa constatación se extendió rápidamente. Correcto, eso era todo. Los suministros desaparecidos. La familia Loki había traído una enorme reserva. 18. A la mazmorra, y sin embargo, ahora no había ni un solo carro ni caja entre ellos. Era imposible que hubieran consumido todo ese material en tan solo unos días. ¿A dónde había ido? Los curiosos murmuraban y especulaban, siguiendo con la mirada la larga columna a su paso, pero incluso después de que el último de ellos desapareciera calle abajo, nadie había visto ni un solo carro de suministros. Extraño. Muy extraño. Ja. Justo como pensaba. La desaparición de los suministros de la familia Loki significa que sabían algo de antemano. Medio recostado contra la barandilla del balcón de una taberna en el segundo piso, Hermes observó cómo la cola de la columna desaparecía de su vista. Señor Hermes, dijo Asfi a su lado, siempre tan diligente ayudante, según nuestra investigación, Lady Loki fue al gremio anoche y también convocó a Lady Astraea. Ah, ¿sí? Con razón. Hermes soltó una risita. Loki fue a armar lío en el gremio. Con razón dejó sus provisiones. Piensa que ellos se lleven la peor parte. Pero la implicación de Astraea. Eso sí que es extraño. Así que las anomalías de la mazmorra eran tan graves como sospechaba. Con tan solo esas pocas pistas, Hermes ya podía adivinar la estrategia de Loki. Asfi, ¿Astraea ha estado en contacto con Loki recientemente? No, ni una sola vez. Eso lo hace aún más extraño. No es Astraea quien va a ver a Loki, sino que es Loki quien va a ver a Astraea. Hermes frunció el ceño con diversión. La idea de que esas dos deidades trabajaran juntas le parecía una broma. Astraea representaba la justicia, la equidad y el orden. Loki. Bueno, Loki no era nada de eso. Apenas habían interactuado antes. ¿Por qué, entonces, esta conexión repentina ahora? La curiosidad de Hermes se despertó. ¿Qué opinas, Asfi? Asfi se ajustó las gafas y pensó un momento antes de responder. Normalmente, Lady Astraea no aceptaría una invitación de Loki. Su relación nunca ha sido estrecha. Pero anoche aceptó de inmediato, y esta mañana todavía se encuentra en la mansión de la familia Loki. La sonrisa de Hermes se ensanchó bajo el ala de su sombrero. Así que algo sucedió en la mazmorra que no le dejó a Astraea más remedio que aceptar, ¿eh? Continuó Asfi. Creo que debió de tener algo que ver con su familia. Es la única razón por la que habría aceptado tan repentinamente. 19. Hermes inclinó aún más su sombrero, sin que aquella sonrisa astuta abandonara jamás su rostro.
La clave reside en lo que sucedió exactamente en la mazmorra, reflexionó. Asfi no respondió. Solo asintió levemente. No, se corrigió Hermes en voz baja, no solo lo que sucedió allí abajo, sino cómo Loki se enteró tan rápido. Dirigió su mirada penetrante hacia su propio capitán. Tras un largo silencio, Asfi finalmente negó con la cabeza. Señor Hermes, ningún miembro de la familia Loki ha entrado en la mazmorra en los últimos días. Ni mensajeros, ni exploradores. Hermes tarareó pensativo, con la mirada perdida en la lejana dirección de la mansión crepuscular. Entonces resulta aún más intrigante. ¿Cómo obtuvo Loki esa información? ¿Cómo supo tan rápido lo que ocurrió en la mazmorra y contactó con Astraea a tiempo? Se enderezó. Asfi, lleva un equipo a Riviera hoy. Pregunta por ahí, averigua qué ha estado pasando últimamente. Quiero tener una visión general de la situación. Comprendido. A las puertas de la mansión crepuscular, dos diosas esperaban Loki y Astraea. El sonido de pasos que se acercaban les llegó mucho antes de que apareciera el grupo que regresaba. Los penetrantes ojos de Astraea se dirigieron hacia la fuente de la luz, y su corazón se estremeció al divisar una familiar cabellera carmesí entre la multitud. Alice. En ese preciso instante, Alice Lovell alzó la vista y vio a su diosa esperándola. Sus pasos vacilaron, y entonces echó a correr. Señora Astraea. Se arrojó a los brazos de Astraea como una niña, con lágrimas que le corrían incontrolablemente por las mejillas. Todo es culpa mía. Todo fue culpa mía. Condujo a su familia directamente a la trampa enemiga. Casi todos cayeron. Su única esperanza de supervivencia se logró a costa del sacrificio de Astraea. La culpa la estaba consumiendo viva. Astraea no dijo nada. Simplemente rodeó a Alice con sus brazos y le acarició suavemente el cabello, consolándola como una madre con un hijo afligido. Nada de eso había sido culpa suya. La culpa recaía enteramente sobre la facción oscura. 20. 21. Capítulo 77. El cambio de Astraea. En una de las habitaciones de la mansión Crepúsculo, Alice yacía con las mejillas surcadas de lágrimas, sollozando en los brazos de Astraea como una niña que confiesa después de haber hecho algo malo. Astraea, tan dulce como siempre, acarició la espalda de la niña, paciente, maternal, su tacto una silenciosa promesa de perdón. Alice, esta expedición no fue culpa tuya. Su voz era tranquila, pero bajo ella había acero. La emboscada de la facción oscura fue algo que ninguno de nosotros pudo haber previsto. Esas ratas y víboras que se arrastran por las sombras. Siempre estarán esperando una oportunidad para morder. Eso es lo que son criaturas viles y repugnantes. Alice se quedó paralizada, conteniendo las lágrimas, mientras levantaba la cabeza conmocionada. En los ojos de Astraea vio algo que nunca antes había visto: frialdad. Intención asesina. La diosa, que siempre había personificado la bondad y la justicia, ahora irradiaba malicia sin titubear, refiriéndose a los demás como ratas y víboras. La Astraea de antaño jamás habría hecho eso. Ni siquiera cuando se refiere a la facción oscura. Lady Astraea. Alice no fue la única que lo notó. Los demás miembros de la familia Astraea también se habían dado cuenta: su diosa, la que siempre había antepuesto la justicia a todo lo demás, había cambiado. Astraea podía sentir sus miradas y su inquietud, y no lo negó. Ella había cambiado, corrompida por las acciones despreciables de la facción oscura. Alice. Kaguya. Lira. Dijo en voz baja. Ninguna de ustedes tuvo la culpa de lo que sucedió en esa expedición. Fue obra de la facción oscura. Su arrogancia, su sed de venganza, su odio hacia nosotros. Eso fue lo que los llevó a esto. Nunca debí haber depositado mi esperanza en ellos. Lo que merecían no era misericordia, sino la aniquilación. Hace 3 años, Silencio y Gula unieron fuerzas con Erebo, e incluso entonces, la verdad había sido dolorosamente clara. Un amor tonto. Eso era todo lo que siempre había sido. Así pues, Astraea había intentado extender esa misma compasión al resto de la facción oscura, dándoles la oportunidad de elegir la justicia, de encontrar la redención. 22. Pero esta última tragedia la había despojado de esas ilusiones. Los que simplemente habían sido transformados por el bien común habían muerto hacía 3 años. Lo que quedó fue pura maldad. No eran ellos los que estaban manchados por sus acciones. Ellos eran la mancha. Lady Astraea, usted dijo una vez. Susurró Alice con voz temblorosa. No todos los miembros de la facción oscura son malvados. Astraea asintió levemente. Y me equivoqué.
Esta expedición demostró que Silencio, Gula y Erebo eran los únicos entre ellos que alguna vez le dieron a Horario un atisbo de esperanza. El resto no son más que animales impulsados por la rabia, que destruyen todo a su paso sin pensar en las consecuencias. Exhaló lentamente. Los juzgué mal. Los únicos de esa facción que podían considerarse héroes ya no están. El resto son insectos. ¿Pero qué pasa con los aventureros de bajo rango de la facción oscura? Preguntó Alice con vacilación. Dijiste antes que no eran más que gente corriente descarriada. Eran gente corriente que perdió la esperanza, dijo Astraea con frialdad. Y cuando decidieron usar sus armas contra los inocentes, dejaron de ser víctimas. Desde el momento en que se aliaron con la facción oscura, compartieron sus pecados. Miró a su alrededor, encontrándose con la mirada de cada uno de sus hijos. No tenemos derecho a perdonarlos en nombre de las personas a las que han lastimado. En el momento en que tomaron su decisión, su destino quedó sellado. Ya sea que mueran en batalla o se autodestruyan en un último acto de locura, da igual. Eligieron este camino, y solo hay un final posible. El conflicto interno que había atormentado a Astraea durante tanto tiempo finalmente se resolvió. Sus hijos ya habían muerto una vez. Si seguía negándose a ver con claridad, si se atrevía a darles otra oportunidad a esos monstruos, los estaría traicionando de nuevo. Astraea finalmente se había decidido. La facción oscura no merecía clemencia. Ni compasión. Ni excusas. Habían elegido el mal, y por eso serían borrados, por completo y sin titubear. De lo contrario, no sería la diosa de la justicia. Sería simplemente otra santa ingenua que pretende serlo. Tras desahogar su furia, Astraea abrazó con más fuerza a Alice. La imagen de lo que había visto a través de aquella caja negra, la sangre, el sufrimiento, los gritos, aún le desgarraba el corazón. 23. Esta es mi orden, dijo con voz temblorosa pero firme. La próxima vez que te enfrentes a esos lunáticos, no te contengas. No les tengas piedad. No merecen compasión. Si simpatizas con ellos, ¿quién simpatizará contigo? Sus palabras resonaron pesadas, aplastantes. Todas las chicas de la habitación guardaron silencio. Todos sabían lo que su diosa había hecho para rescatarlos del borde de la muerte, y ahora, finalmente comprendían por qué hablaba con tanta amarga convicción. No se trataba de si algunos miembros de la facción oscura eran patéticos. Se trataba de quienes se habían compadecido de ellos cuando estaban atrapados, destrozados, muriendo. Nadie. Y una cosa más, continuó Astraea. Ya hablé con Loki. Esta vez no va a dejar que esos bastardos se salgan con la suya. Los va a cazar con todo lo que tiene. Y yo comparto ese objetivo, así que le hice una oferta. Sus labios se curvaron levemente. Ella soportará la presión política. Nosotros les plantaremos cara. A cambio, me convertiré en su diosa subordinada, y todos vosotros os integraréis parcialmente en la familia Loki. Alice parpadeó sorprendida, con la culpa reflejada en su rostro. Pero convertirse en una diosa subordinada. Lady Astraea, ¿no significará eso perder su libertad? Está bien, Astraea soltó una risita suave, adivinando ya lo que Alice iba a decir. Las condiciones de Loki eran sorprendentemente simples. Ella sonrió, una sonrisa irónica, casi divertida. Dijo que solo quería que le diera una almohada para las piernas. ¿Eh? ¿Almohada para el regazo? Todos los miembros de la familia Astraea se quedaron paralizados. Para eso era todo esto. Volvieron a mirar a Astrea, su impresionante figura, sus largas piernas, sus gráciles curvas, su serena belleza que incluso muchos dioses habían cortejado en su día. Entonces recordaron la conocida afición de Loki por las mujeres hermosas. De repente. Ya no parecía tan difícil de creer. 24. Capítulo 78. El plan de refuerzo como pensaba. Su ritmo de crecimiento es aún más descabellado de lo que imaginaba. Fuerza H102 de 498, resistencia H111 de 505, destreza H148 de 598, agilidad H153 C603, magia S905 SSS 2001. Esta fue la primera actualización de estado después de la expedición, y las cifras hicieron que a Loki casi se le salieran los ojos de las órbitas. Su fuerza y resistencia se habían disparado por igual, su destreza y agilidad eran aún mayores, y su magia. Su magia había destrozado todos los límites conocidos. Zuna, solo participaste en la limpieza el primer día, ¿verdad? Sí. ¿Y eso solo hasta el piso 16?
¿Solo usaban la sincronización de marionetas para entrenar? Ajá. Loki preguntó de nuevo solo para asegurarse, pero el tranquilo asentimiento del chico solo hizo que su incredulidad aumentara. Echó un vistazo a la marca estatus grabada en la espalda de Tsuna y casi se echó a reír a carcajadas por la sorpresa. Increíble. Claro, las anomalías de la mazmorra hacían que los monstruos se multiplicaran en cada piso, pero aún así, alcanzar este nivel de mejora en 10 días es increíble. En todo el tiempo que estuvo al frente de la familia Loki, Loki no recordaba a un solo niño que hubiera mostrado un crecimiento tan explosivo. Ni siquiera los que estaban destinados en los pisos superiores llegaron a conseguir tanto. Unas pocas docenas de puntos por estadística ya se consideraba excelente. Esto lo superaba con creces. La diferencia de talento entre las personas realmente podría ser monstruosa. Pero había otro problema. Ya has reunido suficiente Excelia para optar a un subida de nivel. Aunque hayas subido de rango ahora, ya cumples los requisitos, dijo Loki, reclinándose. Pero hacerlo de inmediato sería desperdiciar tu potencial. Deberías seguir esforzándote hasta que todas tus estadísticas alcancen su límite. 25. Primero. Ella sonrió con sorna. Con tu talento, eso no tardará mucho. Tras copiar su estatus en una hoja, Loki borró con fuego las marcas divinas de falda de su espalda. Luego, ella aplanó el papel sobre su hombro y sonrió. Échale un vistazo, e intenta no agobiarte. Tsuna tomó el papel y se quedó mirando fijamente. El crecimiento era tan absurdo que incluso él quedó atónito. Todo esto. Con tan solo unas pocas sesiones de entrenamiento con marionetas sincronizadas. Exactamente, respondió Loki. Frunció ligeramente el ceño. Que mi magia se dispare no es raro. Ya superaba los 900 antes, así que llegar a los 2000 tiene sentido. Pero lo demás. Esto no debería ser posible. Loki, no tengo ninguna habilidad oculta de crecimiento acelerado ni nada por el estilo, ¿verdad? Loki ladeó la cabeza, apretando los labios. No puedo asegurarlo. Extendió la mano hacia adelante y golpeó las secciones del papel marcadas con desconocido bajo magia y habilidades. Tienes algunas áreas selladas en tu falda, rasgos o habilidades ocultas que no puedo leer. Es posible que algo ahí dentro esté aumentando tu tasa de crecimiento. ¿Eh? ¿No copiaste esa parte? Por supuesto que no. Tus habilidades son tus secretos, dijo entre risas. Las estadísticas que puedo registrar no importan mucho, especialmente dentro de la familia. Fiona y los demás no son chismosos. Era cierto. Dentro de la familia Loki, la confianza era inquebrantable. Pero las habilidades y la magia eran otra historia. Algunas cosas simplemente no podían revelarse, especialmente esa, así que, dijo Loki, moviendo un dedo, no te llevarás el periódico de hoy. Lo sé. Tsuna echó un último vistazo a la hoja antes de devolvérsela. Loki no dijo nada más. Ella se apartó de detrás de él y chasqueó los dedos, reduciendo el papel a cenizas con un destello de magia. Entonces ella volvió a mirarlo, todavía sentado en la cama. Muy bien, dijo ella, dándole una palmadita en el hombro, ya puedes ponerte la camisa. Una vez que ella dio su permiso, Tsuna se vistió rápidamente. Sin embargo, al darse la vuelta, encontró a Loki ya recostada con aire despreocupado, con sus largas piernas apoyadas sobre su regazo. 26. ¿Podrías darme un masaje, por favor? Llevo más de media hora ahí fuera. Deberías cuidarte mejor, señorita Loki. Suspiró, pero aún así colocó las manos sobre sus pies y comenzó a amasar suavemente. Al aliviarse la tensión en sus pantorrillas, Loki dejó escapar un sonido felino de placer. Vosotros, niños, podéis irrumpir en la mazmorra y luciros, ronroneó. Como diosa principal, tengo que demostraros que os apoyo de alguna manera. Quedarme aquí fuera es lo mínimo que puedo hacer. Entonces su tono se suavizó. Toda broma había desaparecido. Después de una expedición, siempre hay una pausa, un período de calma antes del siguiente gran esfuerzo. ¿Cuál es tu plan para este tiempo de inactividad? Su pregunta era importante. Para Loki, el desarrollo de Tsuna era ahora una de las principales prioridades de la familia. Ya tengo algunas ideas. Detuvo las manos un instante, con la mirada pensativa. Una parte trata sobre mi crecimiento personal. La otra, sobre Finn y los demás. Ah, ¿sí? Loki se inclinó hacia adelante con interés. Cuéntame. Él asintió levemente, mientras continuaba masajeándole los pies al hablar. Esta expedición puso de manifiesto muchas debilidades. Finn, Gareth y Riveria son demasiado especializados.
Cuando están juntos, pueden luchar por encima de su nivel. Pero una vez separados, pueden quedar aislados y ser superados. Básicamente, han dividido su potencial en tres partes, continuó Tsuna. La agilidad y la destreza pertenecen a Finn. La fuerza y la resistencia a Gareth. La magia es toda de Rivería. Ese tipo de hiperespecialización funciona al principio. Es lo que les permitió crecer tan rápido. Pero una vez que alcanzan los niveles más altos, se convierte en una desventaja. Son demasiado fáciles de contrarrestar. Loki asintió lentamente. No te equivocas. He visto a esos tres ascender desde cero. Cada uno eligió un camino y se mantuvo fiel a él, y funcionó, hasta ahora. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Quiero diseñar deliberadamente una formación que se centre en sus puntos débiles. Obligarlos a salir de su zona de confort, a encontrar otras maneras de resolver problemas. Desarrollando sus puntos ciegos, ¿eh? No es mala idea. Loki sonrió con aprobación. Finn y sus dos compañeros dominaban sus especialidades desde hacía tiempo. Ahora apenas necesitaban esfuerzo para destacar. Y aunque solo llevaban 3 años en el nivel 6, aún tenían mucho. 27. Margen de mejora. Explorar nuevos campos solo los haría más fuertes. La cuestión es si realmente pueden hacerlo, reflexionó Loki. Tsuna asintió. Exacto. Entonces, planeo realizar 3 ensayos separados, uno para cada uno de ellos. Cada ensayo durará una semana. Loki reflexionó un instante y luego sonrió. De acuerdo. Cuento contigo. Pero añadiremos una cosa más, que participen también las chicas de Astraea. A ver qué pueden hacer. 28. Capítulo 79. Una forma de aliviar la inquietud, así que ese es su plan. ¿Y el tuyo? Mi plan es mucho más sencillo, respondió Tsuna con calma. Simplemente estoy completando el resto de mi estatus. Se reclinó ligeramente. El entrenamiento con la pulsera de gravedad me está funcionando muy bien. Planeo seguir usándola durante un tiempo. Tsuna tenía muy claro cuál era su situación. Su desarrollo había alcanzado un estado de equilibrio, no le quedaban debilidades evidentes, solo margen para mejorar sus habilidades básicas. No te excedas, advirtió Loki. Sobre todo porque aún estás en las primeras etapas de tu crecimiento. Sí, lo sé, asintió Tsuna. Dado que mi estado base aún es bajo, no debería mantener la carga gravitacional activada durante mucho tiempo. Soy consciente de ello. Percibió la preocupación en la voz de Loki y sonrió levemente. No se preocupe, señorita Loki. No voy a llegar a los extremos de Ice. Realmente dio un mal ejemplo, murmuró Loki con un suspiro. Si alguien en su familia le causaba los mayores dolores de cabeza, sin duda era Ice. Desde el principio, la obsesión de Ice por hacerse más fuerte rayaba en el fanatismo. Loki comprendió que, en el fondo, la sed de poder de la chica provenía de algo más, una vieja herida que no había cicatrizado. Por eso nunca había intentado detenerla. Loki creía que, a través de la búsqueda de la fuerza, Ice aprendería con el tiempo a controlarse por sí misma. Excepto que Ice aún no lo había aprendido, mientras que el recién llegado, Tsuna, ya lo sabía. Su ansia de poder era evidente, pero a diferencia de Ice, sabía controlarla. Comprendía que la fuerza no se adquiría de la noche a la mañana. Debía construirse, capa a capa, con paciencia. Al mirarlo, Loki no pudo evitar sentir una punzada de melancolía. Ojalá Ice fuera la mitad de sensata que tú, dijo en voz baja. El afán de poder de esa niña se ha convertido en impaciencia. Hice que Finn cancelara las expediciones durante todo un año solo para protegerla, pero sigue con ganas de lanzarse al peligro. Aunque sea una aventurera de nivel 5, sí, es fuerte, las emboscadas no entienden de fuerza. ¿Recuerdas a los hijos de Astraea? Una sola emboscada de la facción oscura y casi los aniquilan. A Ice no le iría mejor. Negó con la cabeza. El recuerdo aún le resultaba amargo. 29. La familia de Astraea tenía 11 hijos, 9 de nivel 4 y 2 de nivel 3. Una alineación como esa era más que suficiente para derrotar a un solo nivel 5. Y entre ellos estaba Alice, que ya estaba cerca de alcanzar su máximo potencial. Pero incluso con esa fuerza, estuvieron a punto de ser aniquilados cuando Evilus les tendió una emboscada. Si Tsuna no los hubiera rescatado del abismo, Astraea habría estado llorando a sus hijos esa misma mañana. Loki no podía imaginar que Ice sobreviviera a algo así. Ni siquiera Finn, Gareth o Rivería habrían tenido más remedio que retirarse si se hubieran enfrentado a la misma emboscada. Sí. Ice definitivamente había sentado un precedente peligroso.
Tsuna coincidió con la opinión de Loki. El deseo de poder de Ice no es malo, dijo pensativo. Pero hay que controlar su ansiedad. Y, sinceramente, con solo tenerla atada no bastará. Si no ve que está mejorando, tarde o temprano hará alguna imprudencia. No se puede discutir eso, asintió Loki. Ice era de esas chicas que necesitaban pruebas tangibles de progreso para tranquilizarse. De lo contrario, se hundía aún más en la frustración. Pero eso solo era una solución temporal. Después del nivel 5, cada paso adelante se volvía exponencialmente más difícil. Finn, Gareth y Rivería llevaban años estancados en esa etapa. Solo la intervención de Silencio y Gula, Alfia y Zal, esos monstruos de las antiguas familias de Hera y Zeus, les había dado la oportunidad de realizar las grandes hazañas necesarias para alcanzar el nivel 6. Así pues, la expresión de Loki siguió siendo de inquietud. Aún así, esa estrategia no funcionará para siempre, murmuró. Ice nunca podrá estar realmente satisfecha con su fuerza. En el momento en que alcance su límite, lo primero que pensará será en subir de nivel, y la única forma que se le ocurrirá para lograr esa gran hazaña será desafiando a Udaeus a solas. No se equivocaba. Tsuna casi se echó a reír. Loki de verdad entiende a Ice a la perfección. Incluso predijo lo que Ice haría años después. En lo que respecta a conocer a Ice o a Jenstein, nadie en la familia podía igualar a Loki. Tsuna reflexionó un instante y luego dijo en voz baja. En realidad, calmar su ansiedad no es tan difícil. La mejor manera es también la más sencilla: darle un sueño, un sueño. Loki arqueó una ceja, ¿cómo qué? La fuente de su inquietud aparece en ese sueño, explicó Tsuna. Puede. 30. Que todo sea falso, pero quizá esa ilusión sea justo lo que necesita ahora mismo. Loki ladeó la cabeza, reflexionando. Un sueño así, Ace, ¿qué opinas? Parecía que Loki ya había captado la idea de Tsuna. De hecho, la consideraba ingeniosa, directa y eficaz para aliviar la angustia interna de Ace, aunque solo fuera temporalmente. El único problema era que el sueño no sería real. Así que, antes de decidirse, Loki se volvió hacia la puerta. Pasa, Ace. El pomo de la puerta giró. Ace Wallenstein entró, su cabello dorado brillando a la luz. Pero los ojos bajo su flequillo ardían más que nunca, llenos de la misma sed desesperada de poder. Esta vez, sin embargo, no miró a Loki. Su mirada se fijó por completo en Tsuna. En comparación con la fuerza, parecía mucho más interesada en lo que él acababa de llamar un sueño. Sabía que no era real. Él mismo lo había dicho. Pero aún así, si existía la más mínima posibilidad de volver a verlos, esos rostros que recordaba con tanta nitidez. Lo deseaba. ¿Cómo lo hago? Preguntó sencillamente, con voz tranquila pero firme. Tsuna sonrió levemente. No tienes que hacer nada. Solo despeja tu mente. El sueño no es algo que yo creé, continuó. Simplemente utilizo un método especial para que puedas entrar en aquel que tanto has anhelado. Pero recuerda, lo que verás no es real. Debes tenerlo presente. Mientras hablaba, algo se manifestó a su lado, un ojo flotante con un extraño y fascinante matiz. En cuanto Ice la miró, sus instintos le gritaron peligro. Intentó moverse, retroceder, pero su cuerpo ya no le obedecía. Quebrar. Sus ojos se cerraron lentamente. Y entonces, Ice se desplomó suavemente en el suelo. 31. Capítulo 80. Un hermoso sueño del que no querrás despertar. Cuando Ice se desplomó repentinamente, cerrando los ojos al caer al suelo, Loki no pareció alarmarse en lo más mínimo. En cambio, observó con creciente curiosidad el gran ojo flotante junto a Tsuna. ¿Y qué hace ese ojo? ¿Simplemente miras fijamente a alguien y lo sumerge en un sueño? Más o menos, dijo Tsuna con naturalidad. Su poder consiste en sumir a alguien en un sueño tan vívido que nunca querrá despertar. Loki arqueó una ceja. No se trata de obligarlos a dormir, sino de hacer que elijan no despertar. Tsuna asintió. Sí. Se me ocurrió la idea después de ver a la facción oscura. El ojo brillaba tenuemente de color violeta, su iris rodeado de anillos de luz, cada uno adornado con un único magatama negro. Los soldados rasos de la facción oscura, la mayoría fueron engañados por los dioses para unirse, ya estaban destrozados mentalmente. Perderlo todo los llevó a desear desesperadamente escapar de la realidad. Unirse a Evilus fue su forma de huir. Continuó, con voz tranquila pero firme. Así que pensé, si quieren escapar, ¿por qué no dejarlos? Que su conciencia se sumerja en el sueño que más anhelan y se encuentren con la persona que más extrañan.
Las personas con un vacío en el corazón siempre intentan llenarlo con sueños. Y los sueños hermosos, añadió en voz baja, son lo más difícil de rechazar. Tsuna miró a Ice. Incluso tumbada en el suelo, sus labios esbozaban una leve sonrisa. Se había enamorado rápidamente, casi al instante. El sueño se siente más real que cualquier borrachera, dijo en voz baja. Algunas personas incluso saben que es falso, pero aún así eligen quedarse. Eso fue rápido, murmuró Loki. Percibió el cambio de inmediato. Las emociones de Ice, antes intensas y turbulentas, se habían suavizado, calmado. La ansiedad que la atormentaba se desvanecía. Solo espero que no se vuelva adicta, dijo Loki con un suspiro. No lo hará, la tranquilizó Tsuna. Hay una protección. Ni el sueño más dulce puede retenerte para siempre. Mientras alguien dentro del sueño le diga que es hora de despertar, volverá, por mucho que no quiera. MMM. Aún así, es solo una solución temporal, dijo Loki. Una forma de aliviar sus emociones, no de curarlas. Exacto, convino Tsuna. Aisa ha estado reprimiendo demasiado durante 32. Demasiado tiempo. Si sigue haciéndolo, se convertirá en algo peor. Loki asintió pensativo. Usar los sueños para tranquilizar a alguien. Era una estrategia impresionante. Y estaba claro que Tsuna sabía lo que hacía. La obsesión de Ice con la fuerza había cruzado un límite hacía mucho tiempo. Ese chico se ha estado pasando de la raya desde el principio, murmuró Loki. Sabía que Tsuna tenía razón. Hasta ahora no había podido hacer mucho. Pero solo una vez, ¿de acuerdo? No dejes que lo convierta en costumbre. Lo sé, dijo Tsuna. De vez en cuando está bien, pero demasiado a menudo sería malo tanto para el cuerpo como para la mente. Lo entendió perfectamente. Había una línea que no se podía cruzar. Por cierto, señorita Loki, preguntó Tsuna de repente, ¿cómo está su pierna? Mucho mejor. Loki flexionó el pie a modo de prueba. El dolor había desaparecido casi por completo, sustituido por una agradable ligereza que se extendía por todo su cuerpo. Tsuna, ¿alguna vez estudiaste medicina o algo así? Ya había conjurado pequeñas nubes de agua para enjuagarse las manos, y una leve brisa proveniente de un hechizo espiritual se llevó las gotas restantes. En realidad no. Solo solía masajear los hombros de mi madre de vez en cuando. Ah. Con razón eres tan bueno en eso. Si lo desea, señorita Loki, podría crear un monstruo específicamente para masajes. No, dijo Loki inmediatamente. Para los masajes, prefiero que me los dé alguien personalmente. La mirada que le dirigió no dejaba lugar a dudas. Tsuna ayudó un instante y luego exhaló, si es después de cenar. Trato hecho. Exclamó Loki radiante, animándose al instante. Una vez zanjado el tema, Tsuna miró a Ash, que dormía plácidamente en el suelo. ¿Debería llevarla de vuelta a su habitación? No hace falta, dijo Loki, restándole importancia con un gesto. De todas formas, mañana por la mañana volverá a entrar sin permiso. Mejor que duerma aquí. Así me ahorro el susto del amanecer. Loki conocía demasiado bien las costumbres de Ice. Si no hubiera actualizado su estado esa noche, sin duda estaría golpeando la puerta de Loki a primera hora de la mañana. Dejarla dormir en el suelo era más fácil, para ambos. Hay una manta en el armario. Échala encima. El cuerpo de una persona de nivel 5 no es tan frágil. 33. Tsuna asintió, sacó una manta y la colocó suavemente sobre los hombros de Ice. Una vez hecho esto, se enderezó y se dirigió a la puerta. Buenas noches, señorita Loki. Buenas noches, Tsuna. Cuando la puerta se cerró, Loki dejó que su mirada se detuviera un momento en la espalda del chico antes de volver a mirar a Ice. Déjalo salir todo en tus sueños, niño, murmuró suavemente. Pero no te aferres demasiado cuando despiertes. Soltó una risita entre dientes, imaginando ya el caos de la mañana siguiente. Luego, con un bostezo, se estiró y se quitó las capas de ropa que le sobraban antes de meterse bajo las sábanas. Ah. A veces este cuerpo es un verdadero fastidio, murmuró adormilada. Los problemas de mañana pueden esperar hasta mañana. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Tener un hijo capaz cerca es una verdadera bendición. Y con eso, Loki se quedó dormido. Mamá, mamá, en su sueño, Ice volvía a ser una niña. Su expresión, normalmente inexpresiva y estoica, ahora era brillante y llena de vida, su sonrisa deslumbrante mientras se aferraba a la ropa de su madre con sus pequeñas manos, sin querer soltarla. Había olvidado dónde estaba cuando su madre habló de repente.
Es hora de despertar. ¿Despertar? La pequeña Ice ladeó la cabeza con confusión. Su madre sonrió dulcemente y le dio una palmadita en la frente. Este es tu sueño, cariño. Yo solo soy tu recuerdo. No confundas los sueños con la realidad. La sonrisa de Ice se desvaneció y sus hombros se desplomaron. No quiero ir, susurró. Ahí fuera no estás tú ni papá. Su madre le acarició el pelo con ternura. Los sueños son solo el pasado, Ice. Todavía tienes que seguir adelante. Tu padre y yo siempre estaremos aquí, esperándote en tus sueños. Pero también hay gente afuera esperándote. Si quieres volver a vernos, siempre puedes regresar aquí. Pero por ahora. Sonrió dulcemente. Necesitas despertar. Antes de que Ice pudiera responder, el mundo a su alrededor comenzó a difuminarse. Y cuando volvió a despejarse, ella miraba fijamente hacia un techo familiar. 34. Estoy despierto. 35. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.